Había una tensión sutil en el aire del vestíbulo que Alejandro atravesó sin miramientos. El edificio dejaba tras de sí un rastro de vidrio y luz artificial. Los ventanales reflejaban la ciudad como si fuese un cuadro pulcro y distante. Él caminó con la corbata apretada, la chaqueta colocada con la precisión de quien ha aprendido a ordenar el mundo a su alrededor. Antes de salir, Sánchez esperó en el extremo de la sala, con la tablet apoyada en una mano y la llave del coche en la otra. El guardia asentó un gesto mecánico. Todo estaba según lo previsto. Quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el desenlace, pensó por un instante la voz invisible de los hábitos cotidianos que ahora pedía atención del público. Suscríbete, quédate hasta el final, dos frases pequeñas que no alterarían la marcha y que flotaron inconexas en la breve fricción entre él y la puerta. Alejandro avanzó hacia el garaje con la seguridad de siempre, su agenda cerrada en la mano, la mente repasando cifras y nombres, la piel aún caliente por el aplauso en la sala de juntas. La noche era clara sobre la ciudad, el frío pegaba en la nuca cuando pasó bajo la marquesina. Al abrir la puerta del parking, un olor de caucho y gasolina lo recibió, mezclado con el eco metálico de pasos y motores apagados. Su coche, negro y pulcro, esperaba como un animal domesticado. Sánchez se adelantó para abrir la puerta del conductor. Entonces, una voz pequeña, clara, como si alguien hubiera encendido una lámpara en medio de la penumbra, detuvo la marcha de Alejandro. No era una voz de esos lugares, no pedía ni ofrecía nada. Era un dedo clavado en la rueda del tiempo. «Señor, no suba al coche». La voz venía de la mano de una niña. Tenía el pelo recogido en una coleta imperfecta y un vestido verde que destacaba con la obstinación de lo vivo entre el gris del garaje. Llevaba un ramo de flores al lado como si hubiera emergido de otra escena. Su cara no era solo inocente, era deliberada, concentrada en la tarea que la había traído hasta allí. A su lado, una mujer mayor sujetaba la bolsa con calma. La abuela observaba con ojos que advertían lecciones compartidas. Alejandro frunció el ceño. La cortesía de su mundo le exigía desviar la mirada o sonreír con benevolencia y seguir. La curiosidad, algo que aún no había despuntado del todo en su escala de prioridades, le pidió saber más. «¿Qué ha dicho?», inquirió Sánchez, educado y escéptico, mirando de reojo a la niña. Ella habló con prontitud, con la lógica que da la repetición de algo escuchado y creído. Los guardias hablaban en chino, dijeron «Buyao Shanche». Mi abuela me enseñó a reconocer cuando alguien dice peligro, por favor, no suba. La frase, balbuceada con la cadencia de quien repite una sentencia memorizada en la televisión o en la puerta de un vecino, tenía un llamado. La niña sabía lo suficiente para traducir la urgencia. Al pronunciar esas palabras, colocó en la mesa una verdad que Alejandro no había querido poner en su propia balanza. Alguien fuera de su circuito de poder entendía un mensaje que los suyos, en su círculo íntimo de confianza, habían desestimado. Hubo un silencio. El guardia más cercano, uno de los dos que hacían guardia permanente junto a la rampa, pensó en intervenir con la seguridad protocolaria. El otro miraba hacia la calle, distraído. Alejandro, acostumbrado a decidir en un instante, sintió la primera fisura de la noche. La orden interior que había llevado toda su vida, pisa con cuidado, confía en tu circuito, vaciló. ¿Cómo pudo oírlo una niña?, preguntó Sánchez en voz baja, más para sí que para el resto. Ella miró al hombre con una serenidad que no admitía ironías. Mi casa está cerca. A veces los guardias hablan por radio. Escuché palabras que no son para jugar. La explicación era sencilla y, en su sencillez, peligrosa para el orgullo de Alejandro. El hombre que había construido fortunas con contratos y decisiones rápidas recordó las veces que había pasado junto a niños, ignorándolos como si fueran parte del mobiliario urbano. Ahora, la voz de uno le pedía detenerse. Alejandro alzó la barbilla y por un instante se pensó dueño del viento. Pero la frase en chino colgaba en el aire como una cuerda al cuello. «Puyao Sancha, no subas al coche». Era una advertencia clara, no era una metáfora ni una superstición. Había detrás de esas palabras una intencionalidad que el sentido común de la niña había apurado hasta convertirse en mandato.
Sánchez, que había visto en su tiempo muchas caras de riesgo y muchas paramétricas de seguridad, decidió actuar antes de que Alejandro se inclinara por la soberbia. Sacó su linterna, pidió al guardia que pidiera refuerzo por radio y pidió permiso con la formalidad de quien protege a su jefe sin pedir permiso para actuar. «Voy a revisar el coche, señor. No es necesario que se altere la situación. Quédese aquí, por favor». Alejandro vaciló. La idea de ser contenido le dolió más que cualquier peligro no comprobado. Pero había algo en la niña, la firmeza de su mirada, la facilidad con que hablaba de lo que escuchó, que hablaba a una parte de él que no admitía engaños. Asintió con un gesto corto, y miró a la mujer mayor, que simplemente asintió como si las cosas fueran siempre como deben ser. Pequeñas voces que detienen grandes manos. Sánchez abrió el capó con una precisión que Alejandro encontró casi ritual. La luz blanca de la linterna mostró cables, un motor que respiraba, la pulcritud de un coche que se mantenía sin manchas innecesarias. Sánchez tocó los bordes, olfateó, escuchó con la oreja junto a la parrilla. Sus dedos, expertos, rozaron un panel y encontraron una resistencia que no debía estar allí. Un pequeño compartimento improvisado. Sus ojos se abrieron. No fue el circuito ni el metal lo que llamó la atención. Fue la preparación del engaño. Sánchez llamó a los agentes de seguridad interna que parecían, hasta entonces, parte del fondo. Pronto el garage se llenó de voces ordenadas y pasos organizados. Los guardias, sorprendiéndose, se colocaron como si fuesen soldados visiblemente confundidos. Uno de ellos intentó dar una señal, y Sánchez, anticipándose, pidió que levantaran las manos. Fue entonces cuando el cúmulo de evidencias empezó a tejer una historia incómoda. El guardia que intentó no verse, el que hablaba en voz baja en chino con su compañero, tenía en el extremo de la chaqueta un comunicador con un número extranjero. Sus movimientos fueron fluidos, pero el nerviosismo los delató. Los agentes de seguridad interna, profesionales, se movieron con la destreza de quien cierra una red. Alguien gritó en chino algo que ya no tenía sentido traducido. La traición se manifestó en la lengua que habían usado para tratar de confundir a cualquiera que no la comprendiera. Alejandro observaba desde fuera del perímetro como quien mira un espejo roto. Veía a hombres que había considerado parte de su entorno de confianza, ahora reducidos a piezas de un plan ajeno. La sensación fue primero de incredulidad, luego de ira hacia sí mismo por haber dado por sentado lo que tenía delante. Tenía la figura de la niña clavada en su memoria. El vestido verde, la mano enterrada en el bolsillo de la chaqueta de su traje cuando la noche le pidió atención. Cuando el dispositivo fue extraído del compartimento, no una carga ostentosa, sino un mecanismo simple aunque mortal, dispuesto para funcionar con la llave del coche o con el giro de la cerradura, el frío inicial se volvió vértigo. No hubo explosión, por fortuna. Solo la posibilidad calculada de que aquello hubiese sucedido al primer giro del motor. Alegría mezclada con culpa le golpeó el pecho a Alejandro. La salvación llegó a través de una voz que él habría ignorado si su orgullo no hubiera cedido. La mujer mayor, que no había intervenido más que con la mirada, se acercó a Alejandro cuando la escena se calmó. Su voz, una textura de hilos y paciencia, cruzó el espacio con calma. «Mi nieta escucha lo que otros callan», dijo. «A veces la sabiduría viene del lugar más pequeño». Alejandro la miró. Tenía la cara marcada por años de decisiones que no conocían atajos. Sus propias manos, que solían ordenar el mundo y los hombres, se sintieron de pronto incapaces de arreglar la madeja moral que se le presentaba. Había fallado en asumir que la fidelidad estaba garantizada, que la lealtad era un bien que se heredaba. Había permitido que su confianza fuera algo que se daba por descontado. Sánchez, cubierto de polvo de motor y sudor contenido, le habló en voz baja. «Si no hubiera sido por la niña, señor, hoy usted no estaría aquí. Vamos a hacer el informe, y luego decidirá qué hacer con estos hombres». La responsabilidad cayó sobre Alejandro como una campana pesada. En su interior algo cambió. Ya no era solo la posibilidad de muerte física lo que le preocupaba, sino la manera en que su mundo permitía callar las voces pequeñas, cómo la estructura que él sostenía había naturalizado la exclusión de quienes no tenían peso en la mesa.
La niña, con su vestido verde, le ofrecía un espejo que no pedía nada a cambio, solo le señalaba un error. Recogió a la niña entre agradecimientos atropellados y una promesa que saliera de verdad. Le habló con humildad, una cualidad que no había practicado a menudo. «Has tenido razón», dijo, «muchas gracias. Quiero que tú y tu abuela vengan a la oficina mañana. Quiero que me enseñes a escuchar mejor». La niña lo miró con una serenidad que parecía comprender algo aún mayor que la noche misma. «Mi abuela dice que hay que cuidar a los que no hablan para que los que hablan no se olviden», respondió ella. «Si alguien necesita ayuda, hay que ayudar». El gesto fue sencillo. Alejandro dejó su tarjeta en las manos de la mujer mayor, que la sostuvo como quien sostiene una promesa frágil. Sánchez, observando la escena, comprendió también que el triunfo no residía únicamente en haber descubierto una trampa, sino en la posibilidad de que la empresa, la organización, pudiera aprender de aquello. La prensa no llegó, el asunto se mantendría en registros internos y en conversaciones cerradas. Alejandro, sin embargo, permitió que la experiencia marcara algo más que un expediente. Esa noche, al volver a su apartamento con la cabeza más pesada que su cartera, pensó en las voces pequeñas que había dejado pasar, las llamadas de empleados que nunca llegaron a sus oídos, las advertencias sutiles que confundió con meras molestias. Se prometió medidas, no como ejercicio de imagen, sino como cambio ético, revisar protocolos, escuchar a la seguridad, entrenar nuevos ejercicios de confianza y verificación. Y, quizá más importante, abrió la posibilidad de que incluso él, que había dominado tantas decisiones, necesitaba aprender de la humildad. En la mañana siguiente, cuando la niña y su abuela entraron en el edificio, la recepcionista les ofreció una silla con timidez. Alejandro las esperaba en la sala principal. No hizo discursos grandilocuentes, simplemente las escuchó. Escuchó sus historias, sus miedos y las lecciones de una vida que sabía cuidar de lo más frágil. La promesa a la niña resonó en su voz como un cambio más allá del protocolo. No solo proteger a quien lo había protegido, sino transformar su empresa para que la verdad no quedara escondida detrás del vidrio. Afuera, los ventanales seguían reflejando la ciudad. El coche, ahora cercado por peritos y cinta policial, era un símbolo y una advertencia. Alejandro se llevó la memoria de la escena como un talismán incómodo. No lo liberaba de culpa, pero le ofrecía una ruta de reparación. Comprendió que el poder sin escucha es un peligro en sí mismo y que la lealtad no se compra, se demuestra. La niña en el vestido verde, al marcharse con un pequeño paquete de galletas y una promesa de volver, le dejó algo de su mundo, la certeza de que la verdad puede nacer de la voz más inesperada. Cuando la noticia se extendió en los pasillos de la empresa, no fue el héroe quien acaparó la narrativa, sino la niña cuyo sentido del peligro había salvado una vida. Alejandro, por su parte, no buscó aplausos. Cambió protocolos, se reunió con seguridad y, sobre todo, comenzó a preguntar más. A preguntar a quienes no solía preguntar. A mantener abiertas las tarjas de escucha que antes cerraba con la facilidad de quien cree que las certezas son siempre suyas. Si algo quedó claro, es que la humildad puede nacer de un momento pequeño y firme. La lección no fue una sentencia para los demás, sino una invitación personal. Proteger la verdad, proteger las voces pequeñas y, a partir de ahí, reconstruir la confianza. En el centro de todo, una niña en un vestido verde enseñó a un hombre a mirar fuera de sus ventanales. Si esta historia te ha llegado, si te ha hecho sentir y reflexionar, recuerda apoyar el contenido. Suscríbete, deja un like y comparte para que más historias como esta encuentren oídos dispuestos a escuchar. Gracias por quedarte hasta el final.